noches. Muchas gracias a todas las autoridades del Sanatorio Allende. Para mí es un honor poder formar parte de este último Ateneo. Así que bueno, el tema que nos convoca hoy es muerte súbita en pediatría. Voy a tratar de hacer un pequeño compendio de múltiples causas, sobre todo las cardiológicas y las que tienen que ver un poco con la electrofisiología, que es mi especialidad. Con respecto a la definición, tenemos que saber que muerte súbita está definida como el fallecimiento inesperado que ocurre en menos de una hora desde el inicio de los síntomas. En pediatría está estimada una prevalencia de 2,28 casos cada 100.000 niños por año. Y tiene una sobrevida al alta al 100%, que es extremadamente baja, por lo cual es muy importante que sigamos formándonos y difundiendo maneras de prevenir la muerte súbita en esta población. Respecto a la etiología, el 70% son de origen cardíaco. Pero dentro de la pediatría tenemos un rango bastante amplio y un espectro diferente de acuerdo a la población y a la edad de cada uno de los pacientes que veamos. Vamos a empezar con distintos grupos, por ejemplo, los lactantes. Para iniciar, tenemos entidades bien caracterizadas como es la muerte súbita del lactante o el ALTE, que puede verse en una multiplicidad de factores, no siempre se sabe cuál, pero dentro de ellos entran los cardiológicos. En aquellos pacientes que finalmente no podemos salvar y llegamos a la autopsia molecular, tenemos que saber que dentro de un 30 o un 40% no se encuentra la causa. Si vamos al grupo de aquellos pacientes menores de un año, la mayor tasa de eventos ocurre fuera del hospital y es el grupo que menor tasa de sobrevida tiene a estos eventos. En mayores de un año, las patologías prevalentes descubiertas originarias de esta muerte súbita son las canalopatías, las miocardiopatías y las miocarditis. En los adolescentes también predominan estas dos causas, sobre todo canalopatías y miocardiopatías. Podemos definir un poco o ir limpiando el espectro y hablar primero de lo que es lo estructural. Las más comunes o lo más frecuente que podemos ver en nuestra especialidad es la miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía ritmogénica, la miocardiopatía dilatada, el miocardio no compacto, la miocardiopatía restrictiva. Luego tenemos el grupo de las anomalías coronarias, las aortopatías, entre las que entra el síndrome de Marfan, y una entidad descrita hace pocos años, que es la disyunción mitral, que hemos descubierto casos en pediatría también. Dentro de los pacientes que vemos habitualmente con cardiopatías congénitas, también puede haber condiciones que puedan llevarlos a la muerte súbita. Dentro de las causas puramente eléctricas, conocemos el síndrome de QT largo, altamente prevalente, versus el síndrome de QT corto, que es escasamente prevalente, pero debemos tenerlo en cuenta en el diagnóstico. Dentro de otra de las canalopatías está el síndrome de Brugada, la TB catecolaminérgica, y también en un menor lugar podemos encontrar la fibrilación ventricular idiopática. Una causa altamente prevalente en nuestra población, pero que por suerte no genera siempre muerte súbita, es una patología que vemos comúnmente, que es la presencia del síndrome de Wolff-Parkinson-White o preexcitación ventricular con vías de conducción rápida. Si tenemos que pensar en estos grupos, a veces pueden superponerse las causas, sobre todo en lo que es la disyunción mitral y en las aortopatías, tanto en lo estructural, para lo eléctrico y la interacción entre ambos. ¿Qué es importante cuando llega un paciente al consultorio para prevenir? En la evaluación, lo más importante es tener una historia clínica detallada, indagar sobre antecedentes de muerte súbita en familiares menores de 40 años, antecedentes familiares de portadores de marcapasos o cardiofibriladores implantados en la población joven dentro de los familiares de primer grado o segundo grado de los pacientes. La presencia del síncope, si bien es altamente prevalente el síncope vasovagal y no todos los pacientes que tienen síncope se desmayan, van a tener alguna condición grave que pueda llevarlos a la muerte súbita, es algo de atención para tener en cuenta en cuanto a los antecedentes en la evaluación de la historia clínica. Las palpitaciones también son importantes como un diagnóstico diferencial para poder tener en cuenta aquellos pacientes que puedan tener alguna arritmia que sí pueda ser potencialmente letal y que en un primer momento no haya generado algún daño importante. Esto creo que es muy importante, sobre todo en nuestra población, tener en cuenta las convulsiones. Aquellos quienes nos dedicamos a la cardiología infantil o a la electrofisiología, hemos diagnosticado quizás tardíamente pacientes que llegaron inicialmente a la consulta por un episodio de convulsiones graves, pero también tenemos que tener en cuenta que si bien las convulsiones son prevalentes en la población pediátrica,
Quizás la convulsión fue originada por una arritmia grave que dio hipoflujo cerebral y las convulsiones terminan siendo el último síntoma, el más llamativo, pero lo que originó esa pérdida de conocimiento que después llevó a las convulsiones fue alguna arritmia grave. Es muy importante tener en cuenta el electrocardiograma de 12 derivaciones, si bien después la doctora Lorrea va a hablar un poco del screening preparticipativo y cómo tenemos que evaluar estos pacientes. El electrocardiograma para nuestra población es muy importante porque en más del 90% tiene la posibilidad, junto a una historia clínica detallada, de detectar condiciones que puedan provocar muerte súbita cardíaca. Voy a mencionar rápidamente lo que vemos más frecuentemente. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es una condición eléctrica que requiere evaluación de riesgo de muerte súbita por el electrofisiólogo infantil. Esto tenemos que tener en cuenta que es independientemente de la presencia de síntomas, ya que muchos pacientes pueden debutar inicialmente con una arritmia grave y letal y no haber tenido síntomas nunca antes. Las vías con conducción intermitente, hoy por hoy se están reevaluando las guías de intervención en pediatría de esta población, ya que tenemos que saber que no todas deben asumirse de primera intención como de bajo riesgo. Puede haber vías accesorias que tengan un gap de conducción y que ante mayor descarga adrenérgica, ante el ejercicio o el estrés emocional o ambos, puedan generar taquicardias letales, aunque quizás a baja frecuencia cardíaca no conduzcan de manera intermitente. Por eso es fundamental poder realizar en esta población también un ecocardiograma, que también nos va a ayudar a descartar, ya que muchas anomalías, tanto como el Epstein y otras cardiopatías congénitas, pueden tener vías accesorias que son de conducción rápida. El Holter nos va a dar la información respecto a ciertas propiedades de conducción o quizás episodios de arritmia que sean muy cortos y no detectados por el paciente. Y la ergometría nos va a hablar un poco o nos va a ayudar a estratificar el riesgo de manera no invasiva. Pero muchas veces lo que vemos es un mayor grado de fusión, un electrocardiograma con un QRS que se va angostando, pero que no termina de perder preexcitación, y esos pacientes a una frecuencia muy alta pueden conducir también por la vía accesoria y estar dentro del grupo que puede potencialmente ser de riesgo de muerte súbita. Esto es muy importante que lo podamos identificar y poder evaluarlo con el especialista, porque es una condición que es potencialmente curable en más de un 95% dadas las estadísticas de hoy mediante ablación, ya sea por frío o por calor. Acá vemos una ergometría de un paciente que tiene preexcitación ventricular por síndrome de Wolff-Parkinson-White, que termina generando una arritmia, una fibrilación auricular con una rápida conducción a través de la vía accesoria con este QRS ancho, ¿sí? Como ejemplo de lo que podemos ver. Mencionando el síndrome de QT largo, que es prevalente para nosotros, tenemos que estimar una prevalencia de 1.200, uno en 2.000 niños nacidos vivos. Hay muchas mutaciones genéticas identificadas que causan síndrome de QT largo, pero es muy importante que tengamos en cuenta la medición adecuada del QT. ¿Por qué? Tenemos aquellos pacientes que también pueden llegar a tener un QT normal y genotipo positivo, con lo cual hay una mayor prevalencia de la que está estimada realmente. Pero en aquellos pacientes que tienen un QT borderline o que va siendo cada vez más largo, estos sí tienen más chance de que tengamos algún tipo de rescate génico de una mutación que causa este síndrome. Es muy importante poder medir bien el intervalo QT, y en esto es importante que seamos metódicos. Las derivaciones son de 2, B5 y B6. Hay otras derivaciones, sobre todo en la población pediátrica, que no sabemos muy bien qué información nos da la repolarización ventricular, sobre todo de B1 o B3, y tenemos que tener en cuenta errores posibles en la medición. Pero si bien hay puntos de corte de acuerdo a la edad, tenemos que saber que 450 o más ya es de riesgo. En las mujeres podemos tolerar un poco más, hasta 460, y en aquellos pacientes menores de un año, 470, sobre todo mujeres, con la presencia de arritmia sinusal respiratoria, que es más desafiante poder hacer una medición adecuada del intervalo QT, podemos llegar a tolerar hasta 470, ¿sí? Es importante saber que también tenemos que considerar la medición de la cuando es 50% o más del voltaje de la onda T, debe ser incluida en la medición.
Aquí rápidamente los tres fenotipos más conocidos, QT1, QT2 y QT3, sabemos que hay más de 15 mutaciones identificadas, pero fenotípicamente, esto quiere decir los electros que vamos a ver alterados, en general presentan este tipo de manifestaciones y cambios en la onda T, una onda T muy picuda, una onda T bífida o un segmento ST muy largo con una T larga al final. Lo más llamativo de esto es que no todos estos pacientes que tienen una mutación positiva van a tener un electro anormal, con lo cual esto no es para asustarnos, pero sí es importante hacer un electrocardiograma en cada visita y evaluar y hacer un screening adecuado de familiares que hayan tenido algún antecedente de muerte súbita inesperada en la familia o que no tengamos diagnóstico. El QT largo es prevalente y debemos tenerlo en cuenta. Al ser un síndrome hay unos criterios que son los de Schwartz, donde el electrocardiograma entra en la puntuación, pero también hay cuestiones clínicas como la bradicardia, la historia de sangre, la sordera o una muerte inexplicable en familiares menores de 30 años. La baja probabilidad o mediana probabilidad va cambiando respecto a esto, pero tenemos que tener en cuenta también, sin nuevamente preocuparnos de más, sino ocuparnos que muchos pacientes con QT largo van a tener algunos electros en la visita clínica que tengan un valor normal. El QT corto es mucho menos frecuente, pero también podemos verlo, pero aquí sí o sí el QT corregido medido en el electrocardiograma va a ser corto, menor a 370. Para empezar, ¿sí? No es lo mismo que en el QT largo, donde podemos tener pacientes, como ya dije, con un intervalo QT que sea normal, pero que tengan algún familiar o alguna historia en la familia de fallecidos o diagnósticos. Tenemos que tener en cuenta que pueden tener esta mutación o alguna alteración que coincida con síndrome de QT largo. En cambio, en el QT corto, el electro nos va a ayudar a descartar rápidamente esa posibilidad. Respecto a otra de las condiciones eléctricas que podemos ver primarias en la población pediátrica está la taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica, que es poco frecuente, está caracterizada por la presencia de arritmia ventricular que puede resultar en síncope y o muerte súbita por arritmia ventricular polimórfica durante el estrés físico y o emocional. Hay poca información respecto a factores pronósticos, pero lo que tenemos que saber es que es una arritmia que es desencadenada por la liberación adrenérgica. Acá vemos un electro de un paciente que está subido a la cinta para empezar a hacer su ergometría, donde ya el paciente se pone nervioso y empezamos a ver arritmia ventricular compleja bidireccional. Entonces, estos pacientes mayormente debutan entre los 6 y los 7 años. Lo más importante que tenemos que saber es que tiene una mortalidad altísima, mayor al 50% sin tratamiento. Estos pacientes responden muy bien a beta bloqueantes, algunos de ellos a flecainida combinada y al tratamiento de enervar el corazón, la simpatectomía, pero es muy importante poder identificarlos porque tratados podemos evitar que tengan algún evento grave y no se asocia a cardiopatía estructural, así que en la ausencia de cardiopatía estructural, un paciente que tiene un síncope en un esfuerzo, ya sea deportivo, que es lo que en general vemos como debut, tenemos que tener en cuenta que este puede ser el diagnóstico. El síndrome de Brugada es una enfermedad arrítmica también hereditaria, potencialmente letal. Se caracteriza por un electro que puede tener una elevación muy típica en precordiales derechas. Podemos ver al paciente también con síndrome de Brugada por momentos con electros normales, por eso es importante hacer bien el electro. Esta enfermedad se caracteriza por alteraciones en los canales de sodio y genera síncope por taquicardia ventricular polimórfica o muerte súbita. El clásico y el diagnóstico, obviamente, es el patrón tipo 1, donde vemos esta elevación masiva del segmento ST, sobre todo en las precordiales derechas, pero también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener pacientes que puedan tener el síndrome y no tengan este electro tan típico, por lo cual ahí es importante la derivación al especialista para evaluar si hace falta un test de provocación farmacológica. En esto es muy importante en nuestra población tener en cuenta que hay que evitar el aumento de la temperatura corporal, en eso la fiebre, también en aquellos pacientes que tenemos alguna duda diagnóstica, es importante darles medidas a la familia del tratamiento agresivo de la fiebre y poder darles una orden para que se hagan un electrocardiograma una vez que ya tomaron el antitérmico, ahí podemos terminar de detectar quizás el patrón de Brugada tipo 1 que nos va a dar el diagnóstico, como hablé recién.
La actividad física extenuante también aumenta la temperatura corporal, por lo cual antes se creía que estos pacientes solo los eventos los tenían ante el descanso o sin algún estímulo de ejercicio. Hoy por hoy sabemos que debemos prohibir este tipo de actividad y es muy importante en cada visita con nosotros poder realizar el electro con las precordiales altas de B1 a B3. Esto va a aumentar la sensibilidad diagnóstica del electrocardiograma. Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría respecto a la participación en deportes, que ya va a hablar en detalle la doctora Elorriaga, dice que todo niño debe ser evaluado para descartar condiciones predisponentes a muerte súbita cardíaca durante sus controles de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el pediatra es fundamental para nosotros, es quien mejor conoce a ese niño y a esa familia y es la persona que tiene que hacer la evaluación inicial del paciente. Hacer una historia clínica y familiar detallada junto con un examen físico completo. El electrocardiograma, por su sensibilidad diagnóstica mayor al 90%, por lo menos para enfermedades que tengan que ver con el corazón, ya sea estructurales o puramente eléctricas como las canalopatías, debe ser la primera prueba solicitada ante la sospecha de riesgo. Pero aquí, que en esta parte sí entra el rol del cardiólogo e inclusive el electrofisiólogo infantil, porque hay ciertos electros que son muy dudosos respecto a patología y de hecho tenemos varios estudios donde hay electrocardiogramas precompetitivos hechos en informados por pediatras, por cardiólogos infantiles o por electrofisiólogos pediátricos, que obviamente por el sesgo de quien está viendo el electro todos los días como especialista, tiene un rédito mayor diagnóstico en aquellas enfermedades que quizás puedan pasar rápidamente a la vista de alguien que no tiene el entrenamiento de tener esto como herramienta todos los días en su consultorio. Con respecto a la evaluación preparticipativa, rápidamente muestro esto, es muy importante la historia personal y el examen físico, y hoy por hoy sabemos que el electro es el estudio que mayor rédito diagnóstico nos da para enfermedades cardiovasculares que pueden generar muerte súbita. Para terminar esto, creo que es importante saber que no hay un único método cribado que detecte todas las causas posibles de muerte súbita. También tenemos que saber, en el caso terrible como lo que ha pasado últimamente en Córdoba, que creo que motivó un poco esta presentación, es que puede ser también el primer síntoma de una condición que no está diagnosticada previamente y que antes no mostró ningún tipo de hallazgo, ¿sí? Se deben promover planes de acción ante emergencias, es muy importante y fundamental el entrenamiento de RCP en la comunidad, en las familias, en las escuelas, debe haber desfibriladores automáticos identificados en escuelas y clubes deportivos que atienden a gran cantidad, digamos, de personas, y el RCP y el DEA son medidas eficaces para la prevención secundaria. Muchas gracias. Bueno, gracias Mónica por esta apretada pero enriquecedora síntesis. Las preguntas las vamos a dejar para los panelistas al final y la gente del público. Así que, como nos ajusta el tiempo, seguimos con Sol. Adelante con tu presentación. Ahora que estoy poniendo para compartir. Bueno. Tiene que dejar... A ver. Ahí está. Ahí sale modo presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias Vicky, muchas gracias a todos por la invitación. Me pidieron, vamos rápido. Yo voy a hablar de actividad física y deporte, del apto al deporte competitivo, evaluación y signos de alarma. Bueno, la actividad física y deporte, estas son muchas definiciones, pero por lo menos saber que la actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que genere, que consume energía, y siempre recuerden que es un derecho de los chicos, que ese deporte es esta actividad física de forma organizada y que tenga una finalidad. ¿Qué es la inactividad física? Es cuando no se cumplen los criterios recomendados para los chicos, que es el sedentarismo, cuando utilizan un mínimo gasto energético, que en pediatría hablamos de más de 2 horas de pantalla por día.
Entonces, cada vez que hablamos de actividad física recreativa, siempre es la discusión, siempre hablamos, cuando hagamos un acto, actividad física recreativa versus competitiva. Bueno, ¿a qué nos referimos? La actividad física recreativa es simplemente cumplir los mínimos criterios, que es al menos 60 minutos por día de actividad física moderada, vigorosa, 3 veces por semana, de fuerza y de impacto. ¿Tá? Cualquier cosa que esté por debajo de esto es inactividad física. Cualquier actividad física que cumpla estos criterios y estén por arriba, hablamos de actividad física y deporte de competencia en base a qué volumen y a qué nivel de competencia. Entonces, ¿cómo definimos un atleta? Es el que participa en una actividad física, en una competencia, con un objetivo, que tiene la voluntad de competir, y en base al volumen y al nivel de competencia vamos a ver si es. Acá es un poco adaptado a la realidad que tenemos, no hay una definición concreta, pero sí en nuestro país tenemos deporte federado y deporte de élite, que un poco lo adapté en Estados Unidos, cuando hablan de atletas competitivos, cuando compiten en los colegios, en las universidades, con más de 6 horas de entrenamiento por semana, versus los de élite, más de 10 horas de entrenamiento, que compiten a nivel regional, nacional e internacional. ¿Y cómo clasificamos los deportes? Bueno, esta es la clasificación de Mitchell, que la tienen en todos lados, en base al componente estático y dinámico, cuántos METs gastan. A mí la que más me gusta y la más práctica que me resulta es esta, que es de destreza, fuerza, mixto y endurance, que es la clasificación europea. Entonces, ya hablamos de actividad física y deporte. Bueno, ahora vamos a hablar del apto escolar a la competencia, ¿no? Cuando hablamos de apto escolar, y este creo que es el concepto, me parece que es el más importante que tiene que quedar, el apto escolar es pediátrico, no es cardiológico, es pediátrico. El cardiológico es una mínima parte de ese apto escolar que tienen que tener. Es lo suficientemente importante, por todo lo que ya nos compartió Mónica, por el riesgo de muerte súbita, pero el screening cardiológico preparticipativo nunca va a suplantar al pediátrico. ¿Tá? Esto es importante porque supongo que en Córdoba debe pasar lo mismo que nos pasa a nosotros, que muchas veces lo quieren suplantar con el apto cardiológico y seguir. ¿Tá? Bueno, es cuando no hay conocimiento de patología de base, es una constancia que nosotros damos, y es una responsabilidad compartida, que es otro concepto que hay que tener en cuenta, ¿sí? No es solo responsabilidad del médico, sino es compartida entre los padres y los médicos, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y a quién le hacemos? Son las 8.000 preguntas que nos hacemos siempre y que está tan discutido, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para reducir el riesgo de muerte súbita. Ya lo vieron con Mónica, ya vimos todas las causas, las incidencias, no me voy a extender en eso, pero sí tener el concepto, se me va solo, de se reduce, no se evita, ¿está? Si bien tal vez puede ser una obviedad, siempre hay que aclarárselo a los pacientes, ¿está? Las series publicadas, menores de 12 años son la mayoría de las series publicadas, y dentro de las causas que ya habló Mónica, fíjense que depende, para qué es importante esto, para saber qué buscamos, ¿sí? Entonces, depende el país, es la prevalencia de miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica o anomalías coronarias, o de las que son autopsias negativas, de todas las causas que estuvo hablando Mónica, depende de qué país es mayor o menor prevalencia, ¿sí? Pero esas son las más frecuentes. Si ustedes miran ahora, este año se publicó, miren, esto es en general, las diferentes causas, la torta depende, las series, miren todas las diferentes causas con las diferentes edades y los diferentes colores de todas estas tortas, ¿sí? No me voy a extender en el tema, pero hay mucha variedad. Y ahora, el mes pasado también se publicó qué es lo que pasa cuando se hizo una reevaluación de las autopsias de las muertes súbitas en Estados Unidos, y lo que llegaron a la conclusión es que en el 59% de los casos coincidieron con el diagnóstico inicial. Y esto se lo atribuyen a que no hay centros especializados, lo comparaban con
Inglaterra, que tienen centros especializados en hacer autopsias de muerte súbita en estos pacientes, que en Estados Unidos no lo tienen, ni hablar acá, ¿no? Entonces, esto es una traba más que se hace difícil los diagnósticos, ¿sí? Y cuando pasamos a la tercera y última parte de esta charla, que hablamos de evaluación y signos de alarma, ¿sí? En el screening cardiológico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Historia clínica, examen físico, no hay dudas, y la gran discusión es, ¿incluimos o no incluimos el electrocardiograma? Cuando hablamos de historia clínica, examen físico, ¿sí? Positivo para seguir estudiando, estos son todos los signos de alarma, perdón, que tengo que correr esto, no sé si ven ustedes lo que voy corriendo, que son el dolor precordial, la disnea, el síncope y las palpitaciones. Si bien estos son 4 síntomas que son muy frecuentes en nuestra práctica diaria, tenemos que saber discernir cuál es el que nos da bandera roja, que tenemos que estar atentos, y cuál no. Dolor precordial, intraesfuerzo, es el que nos tiene que llamar la atención. Una de las consultas más frecuentes que tenemos los cardiólogos infantiles y también los pediatras que nos lo derivan es el dolor en puntada de los adolescentes. Bueno, hay que saber discernir el tipo de dolor precordial. La disnea es la mayoría de los chicos, depende si son más chiquitos, los sistemas energéticos inmaduros que usan versus el grado de entrenamiento. Entonces hay que compararlos con ellos mismos, ver si esa disnea es patológica. El síncope diferenciado del vasovagal, acuérdense cuando hacen, y que sea intraesfuerzo, acuérdense que cuando terminan el ejercicio, siempre baja la presión post-ejercicio, que es parte de la fisiología cardiovascular del ejercicio, ¿sí? Entonces hay que estar atentos si son de los que es una bandera roja para nosotros, o es simplemente la fisiología cardiovascular o un síncope vasovagal de cualquier tipo. Y las palpitaciones. Las palpitaciones en los chicos son consulta muy frecuente, principio y fin insidioso en cualquier momento. Bueno, hay que ver si son en el ejercicio, si no, y si son en reposo, no los descarta de la severidad, si son de comienzo y fin brusco, de características que nos llamen la atención. ¿tá? Y por supuesto los antecedentes familiares, muerte súbita o miocardiopatía en menores de 50 años. ¿tá? Todos esos son banderas rojas que nos hacen seguir estudiando. ¿Y qué hacemos? Entonces, no puedo minimizar esto, no sé si ustedes ven esto ahí, a ver ahí está. Correcto. Ahora sí. La Sociedad Argentina de Pediatría, ¿qué es lo que recomienda? Niños sanos sin factores de riesgo, historia clínica familiar y examen físico. Y recién a la adolescencia, electro y ecocardiograma. Los europeos recomiendan electrocardiograma, parte de la historia clínica y examen físico, y los americanos solamente historia clínica, examen físico sin electrocardiograma. La SAC, a partir de los 16 años, recomiendan todo para los chicos deportistas, incluido el electrocardiograma. Este año se publicó fíjense, todos los países, la Asociación Americana de Pediatría, y si ustedes ven todos los países, Australia, Brasil, Italia, Japón, la Sociedad Europea de Cardiología, la FIFA, la UEFA, el Comité Olímpico, todos recomiendan hacer electrocardiograma, menos los americanos. Pero, si uno va más allá y hace búsquedas, esta del 2017, que ya se vio, un review donde dicen que es 5 veces más sensible que la historia y 10 veces más sensible que el examen físico hacer un electrocardiograma. Con lo cual, si bien no lo consideran las sociedades, los consideran los estudios. En el 23, de nuevo, un metaanálisis en donde sugieren hacer electrocardiograma. Todas estas publicaciones americanas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es la gran discusión? Bueno, el electrocardiograma, por el costo-beneficio, por los falsos positivos, pero fíjense que estos falsos positivos se redujeron con los criterios internacionales del 2017, que son todos los hallazgos en el electrocardiograma del corazón, de las adaptaciones fisiológicas del corazón a la actividad física, ¿está? Estos no me voy a detener en detalle en cada uno, están publicados, pero los más frecuentes, bradicardia sinusal, ritmo ectópico, bloqueado de primer grado, segundo grado, MOVITZ 1,
Las P negativas en precordiales derechas, el bloqueo incompleto de rama derecha, y la repolarización precoz, todos signos muy frecuentes en pediatría y típicos del deportista. ¿Ah? Y también se estima, por el otro lado, porque lo recomendamos, de un 60 a un 90%, depende de las publicaciones, se ve en el electrocardiograma, se puede predecir los trastornos de muerte súbita. ¿Qué pasa con el ecocardiograma? Todas las sociedades coinciden, queda a cargo del cardiólogo infantil. Lo que recomiendan los deportistas cada 3 a 5 años, a partir de los 16 años, ¿está? Entonces, ya sabemos, se hace historia clínica, examen físico, electrocardiograma, ya hablamos de las banderas rojas, de los síntomas, de los antecedentes, y las banderas rojas del electrocardiograma es esta columna, la roja, en donde hablan de todas las posibilidades que se pueden ver en el electro, de todas las causas de muerte súbita que Mónica nos habló. Entonces, cualquier bandera roja que nosotros tenemos nos obliga a seguir estudiando con lo que sea necesario. Doppler, Holter, electroresonancia, etc. Si todo esto es negativo, son elegibles para deporte. Entonces, ¿cuándo lo hacemos y a quién lo hacemos? Tenemos que saber qué estamos buscando. Si ustedes ven, tenemos que saber qué paciente tenemos, qué edad tiene, ¿sí? Y qué intensidad o grado de entrenamiento tiene de actividad física. Entonces, esto es si nosotros tenemos un chico prepuber, fíjense cuáles son de las causas más frecuentes de muerte súbita, las anomalías coronarias, es de la única que podemos descartar si le hacemos un ecocardio en la etapa prepuberal, porque las otras, en general, de las formas, no digo que nunca, sino no las formas más severas, pero se manifiestan en la pubertad. Con lo cual, si tenemos un chico prepuber, vamos a descartar preferentemente las anomalías que sean congénitas, ¿sí? Y las anomalías coronarias, ¿por qué lo resalto? Porque están dentro de las primeras causas, depende de las series. Si tenemos un postpuber, reducimos el riesgo de la mayoría de las demás. Entonces, nivel de intensidad de entrenamiento, ya lo dijimos antes, si es recreativo, si es federado o si es de elite. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un chico prepuberal? ¿Qué recomendamos? Historia clínica, examen físico, electrocardiograma, a esta altura parece, no hay dudas, y esto es personal, y yo lo sumo, un ecocardiograma en la etapa prepuberal que no hace falta repetir para descartar anomalías congénitas como la anomalía de las arterias coronarias. En la etapa puberal, repetir todo, historia clínica, examen físico, electro y Doppler color, y repetir en base al entrenamiento. Ahora, dicho esto, y lo más importante, y este es el principal concepto, nunca dejar dejar sin hacer actividad física esperando el electrocardiograma. No sé qué pasa en Córdoba, acá muchas veces consiguen el turno en mayo, junio, y estuvieron esperando porque el pediatra no les dio el apto físico porque no tenían el electrocardiograma, ¿tá? Porque esto nos lleva a esto, sedentarismo e inactividad física, ¿sí? Miren las estadísticas. Los sedentarios, ya vimos las definiciones, tenemos a nivel mundial 80%, inactividad física, ya vimos, no llegan a los requerimientos mínimos, 84% de los niños y adolescentes, son unos números espantosos. ¿Qué pasa en Argentina? El 80% no alcanza los niveles, o como quiera ser más llamativos, solo 1 de cada 5 hace el mínimo que se requiere de actividad física, ¿sí? Ahora en el 2025 publicaron de inactividad física hasta un 88%, ¿tá? Se publicó en los archivos argentinos de pediatría. Y esto que nos lleva, una de las causas, no, por supuesto no es la única, menores de 5 años tienen 13 al 6,6% de exceso de peso, una barbaridad para menores de 5 años que deberían estar jugando. 5 a 17 años, 41,1% de exceso de peso. Son números que todos tienen en cuenta, pero hay que seguir mirándolos para tomar conciencia, ¿no? Este exceso de peso se refiere al 20% de sobrepeso, al 20% de obesidad. Entonces, esta es una realidad que antes nos horrorizaba, ahora me parece que nadie se horroriza, lo vemos todos los días todos, en nuestras casas, en otras casas y en el consultorio.
¿tá? ¿Y qué es lo que pasa? Encima hasta tenemos eventos que los llaman deporte electrónicos con mucha plata involucrada. Entonces un chico va a ganar más plata acá que teniendo la medalla olímpica de natación, ¿sí? Pero no es solo esto, nos pasa esto en el colegio. Los chicos están cuántas horas y más si hacen doble turno, doble escolaridad, sentados en el colegio. Todavía nos faltan políticas de salud. Hay que trabajar sobre eso. Entonces recuerden que existen las pausas activas, ¿tá? ¿Para qué esto? Para prevención cardiometabólica. Acuérdense que la insuficiente actividad física, sedentarismo, mala alimentación, mal sueño, lleva a factores cardiovasculares, que llevan a la enfermedad cardiovascular. Estamos acostumbrados a trabajar en prevención primaria, pero tenemos que empezar a trabajar en prevención primordial, ¿sí? Esto lo hicimos con la gente de Gutiérrez, es una aplicación que se llama Precarina, que habla de en qué riesgo cardiovascular tienen los chicos, ¿sí? Es una aplicación que es muy sencilla para darle a los padres, fue adaptada de adultos de la AJA, ¿sí? Y fíjense que aunque cumplan todos los criterios, si uno pone que está más de 2 horas de pantalla por día, les aparece un score de un cartel rojo de sedentarismo, ¿tá? Y siempre acuérdense de los espacios cardioseguros, Mónica ya habló, pero bueno, son los elementos humanos y materiales necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos posterior a un paro cardiorrespiratorio. Acuérdense que cada minuto que pasa tiene un 10% de probabilidad menos de sobrevida, ¿sí? Esto, este año, hace un mes creo, se publicó. Tal vez es una obviedad, pero está bueno para ver, porque es un video y es un análisis, puse ahí de todos, de un montón de países, multicéntricos, en donde si saben hacer las cosas en un espacio cardioseguro, cómo aumenta mucho la sobrevida de un paciente con muerte súbita, ¿sí? Entonces llega el momento de la prescripción, ¿qué es lo que pasa? Padres, pediatras y cardiólogos a veces, depende de los pacientes, no se ponen de acuerdo en cómo aconsejarlos, ¿sí? Los padres tienen que recibir el consejo adecuado. Siempre acuérdense que es una decisión compartida, ¿tá? Entonces, vamos a prescribir actividad física. ¿Cuánto? ¿Cuál es el mejor deporte? ¿Pueden hacer fuerza? ¿Hay posibilidades de actividad? ¿Qué posibilidades tienen en el medio de la actividad física? ¿Qué restricciones tiene y a quién le hablo? ¿Sí? Entonces, las recomendaciones ya las vimos, ya las sabemos y están publicadas en todos lados. 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa y 3 veces por semana fuerza e impacto óseo, ¿sí? Si hay restricciones, ¿qué restricción hay? ¿A qué intensidad? Y tiene que estar por escrito. ¿Te puede hacer fuerza? Nosotros lo relacionamos con esto, fíjense que de toda la vida hacemos fuerza. Ya, esto es un lindo resumen de la SAP del 2018, pero ya el 100% de las sociedades de todo el mundo dice que es mejor. ¿Por qué? Por todos los beneficios que tiene. Aumenta la fuerza, la potencia, la densidad mineral ósea, reduce el riesgo de lesiones en el deporte, mejora el desempeño de las habilidades motoras, mejora el rendimiento deportivo. Pero además, y lo más importante, en los que tienen factores de riesgo cardiovascular, mejora la composición corporal en niños y adolescentes, incrementa la sensibilidad a la insulina actuando sobre el GLUT4, mejora el perfil lipídico en sangre, ¿sí? El bienestar psicosocial, mejora el rendimiento académico, esto lo uso un montón para convencerlos a los padres, yo en el consultorio, y lo más importante de todo, los chicos que tienen factores de riesgo cardiovascular, que tienen sobrepeso, que no están cómodos, es la adherencia. Cuando hacen actividad física de fuerza están más cómodos en este tipo de actividad física. ¿Qué pasa con la hipertensión? Que es otra gran discusión. Se puede hacer, hay un montón de estudios, pero es a qué intensidad. Bueno, al leve, moderada, va a mejorar la presión. ¿Por qué? Por la liberación de óxido nítrico a nivel local de los músculos, ¿sí? Estos son todos los estudios que hablan. Ya desde 2012 es el más viejo de los que hay acá, que fuerza isométrica en pacientes con hipertensión a intensidad leve a moderada mejora la presión arterial, ¿tá? ¿Por qué se habló siempre y siempre fue mala palabra? Bueno, porque se hicieron estudios en el 85 y en el 91 a intensidades máximas, que por supuesto van a aumentar la presión. Entonces,
Volviendo a la prescripción de la actividad física, ¿cuánto? Ya lo dijimos, 60 minutos al día, fuerza muscular, estímulo óseo, y acuérdense siempre de las pausas activas, ¿sí? Incorpórenselos a los chicos. Las pantallas son una realidad y uno no lo saca tan fácil de las pantallas, entonces incorporen herramientas para que las lleven lo mejor posible. ¿Cuál es el mejor? No hay un mejor deporte que otro, es el que les gusta, ¿está? No hay dudas que hay que hacer actividad física de fuerza, ya no se discute. ¿Qué posibilidades? Ver el medio en donde viven. Yo en mi zona fui y averigüé qué campos municipales tengo, qué posibilidades hay para poder recomendarle qué tengo alrededor. Sí, es real que a veces hay zonas peligrosas, los padres trabajan todo el día y hay un montón de restricciones, ¿sí? Con lo cual uno trata de adecuarse a la realidad de cada familia y cada paciente. Si hay restricciones, hay que individualizar al paciente y ver qué no puede hacer, en dónde lo puede hacer. Acuérdense que donde hay restricciones probablemente necesite sí o sí un espacio cardio seguro, y a quién no le podemos hablar al paciente. Estamos muy acostumbrados en el consultorio a que se siente la madre con obesidad y diga, él no se quiere mover, y usted señora, entonces dejo de mirar al chico y la miro a la madre, ¿está? Entonces ahí vamos a dar el certificado, ¿sí? Ya cada vez menos actividad física recreativa, la mayoría de los certificados, actividad física competitiva acorde a sexo y edad, y si hay restricciones, o nuestros cardiópatas, algunos, si es autolimitada, poner qué tipo de actividad física, ya no es sí o no, sino es sí, pero qué es lo que no puede hacer o qué es lo que sí puede hacer, ¿está? ¿Qué restricciones, qué tipo y a qué intensidad? Bueno, muchas gracias. Gracias, Sol. Excelente presentación y excelentes mensajes. Entonces le doy la palabra a Vicky y a Fernando, a ver que, bueno, ellos dirijan a nuestros panelistas que seguramente tendrán preguntas, y al igual que los asistentes al webinar. Pero excelente presentación. Fernando y Vicky. Muy bueno, muchas gracias, chicas, Moni y Sol. Me encantó, una puesta al día, y a mí una sola pregunta en cuanto a la brecha temporal que tenemos en pediatría, generalmente con esos fenotipos eléctricos o estructurales, silentes, por así decirlo, o muy sutiles, y que el debut a veces debuta, como dijiste, Mónica, una muerte súbita. Entonces, en ese tamizaje con el electrocardiograma, o si tuvieran que elegir una herramienta, yo creo que ya lo dijeron, sería solamente, obviamente intentarían utilizar el electro como tamizaje, y yo creo que la genética en algún momento también se iría a imponer en algunos casos, o el electro tamizado con inteligencia artificial, no sé qué piensan. A mí me hace mucho ruido esos fenotipos muy sutiles, ¿no? Los eléctricos, los estructurales, y el debut es una muerte súbita. Entonces, ese periodo de silencio que hay ahí, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué harían con esos chicos? Moni, es tuyo. Bueno, gracias por la pregunta. Es muy interesante esto. Creo que, como hablamos, la historia clínica es fundamental, recabar antecedentes de los familiares es fundamental. También saber que hay cosas que por ahí no vamos a ver, entonces en alguna primer consulta, quizás si hay alguna duda, repetir la consulta, el electro. Para mí el electro es fundamental, tengo el sesgo de la especialidad, así que perdón por eso, pero no me puedo deshacer de esa característica. Y creo que hay muchos estudios, y hablamos las dos, de que obviamente la sensibilidad para detectar condiciones, ya sean eléctricas o estructurales, es altísima. De hecho, bueno, el mejor ejemplo que tenemos es la miocardiopatía hipertrófica, donde los cambios en el electro anteceden 10, 15 años a los cambios macroscópicos que vamos a ver después en una ecografía cardíaca. Con lo cual creo que es la historia clínica y el electro. Después, respecto a la herramienta de la inteligencia artificial, creo que ahora, bueno, obviamente que tenemos todos mucho mejor acceso. La inteligencia artificial está sesgada por el humano, educada por el humano. Va a haber muchas herramientas, quizás las más económicas no sean
educadas por especialistas, entonces me parece que ese filtro es fundamental. Como les decía, hay un estudio súper interesante también de Estados Unidos, porque justamente ellos tienen este tema del costo-efectividad que hablábamos con Sol. Ellos no quieren gastar ni para un electro. Para nosotros un electro es algo muy económico, muy a la mano, es una herramienta que tenemos muy disponible, entonces creo que ahí sacamos un montón de rédito, pero es distinto el electro informado por un pediatra, por un cardiólogo infantil y por un electrofisiólogo. Y también saber que hay cosas que quizás se nos escapen. Tenemos pacientes con fenotipos negativos y genética positiva, para QT largo, para Brugada, tenemos la fibrilación ventricular idiopática. Hay cosas que no vamos a ver y creo que es algo que Sí. Y Mónica, tengo una consulta, ¿yo puedo? Sí. Esos pacientes fenotípicamente negativos de Brugada con antecedentes que quieren ser deportistas de élite, ¿les hacen el test de provocación o esperan? En realidad, bueno, ahora está muy controvertido el tema del test de provocación, porque es ¿qué vamos a hacer con eso? Y está de nuevo esto que preguntaba Fernando, que es súper interesante, que uno puede tener genotipo o fenotipo distinto. La sensibilidad del test genético para identificar Brugada es inferior al 25%, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Creo que también los estudios que tenemos multicéntricos, y esto es una invitación a que quizás armemos algo nosotros, vienen de otras realidades socioeconómicas y culturales, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, Canadá, Japón, donde hay ideas en todos lados. Acá está lleno, y conocerán ustedes, gimnasios, clubes enormes, donde no hay un desfibrilador. Los profesores, los padres no tienen entrenamiento en reanimación cardiopulmonar. Entonces nosotros tenemos pacientes muy enfermos con miocardiopatías donde sabemos el beneficio del ejercicio, pero ¿a dónde lo vas a mandar a ese paciente, no? A hacer actividad física. Creo que tenemos cuestiones propias, sociales y culturales que nos limitan en algún punto. Ahí Gisela levantó la mano Vicky, para esta pregunta. Perdón que me anticipé, Vicky. Le dejamos a Gisela, así pueda. ¿Puedo? Dice, Sí, claro, parece. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy pediatra. Bueno, primeramente les agradezco que hayan traído esto para nosotros y principalmente en esta época es muy importante porque empezamos la época de los certificados escolares. Entonces, por ahí consensuar un poquito qué es lo que vamos a pedir, bueno, nos resulta muy importante. Sol, mi pregunta va para vos, para ver si me ha quedado claro en esta cuestión del consenso que tendríamos. Ya sé que las sociedades dicen que no tenemos que hacer nada, ni solamente electrocardiograma, solamente si hay síntomas, pero me gustó tu concepto que dijiste que tenemos que tener un electrocardiograma y un ecocardiograma de base en el preescolar y en el prepuber y otro en el postpuber. Entonces creo que eso por ahí a lo mejor está bueno para nosotros saber en estas etapas, como digo, de certificados escolares, que si vemos que el chico tiene un electrocardiograma y un ecocardiograma ya realizados, no pedir hasta que sea el postpuber, ¿no es cierto? Pero bueno, el que no lo tiene, sí pedirlo de base, que creo que eso es lo que nos tiene que quedar como a nosotros, los pediatras que hoy ya estamos aquí escuchándolas, de base para este comienzo de año nuestro. ¿Sí? Nos pasa todo el tiempo que viene a los 6, a los 7, a los 8, a los 9 años, a los 10 años. Soy una de los que manda, sí, por eso te digo. Sí, también la pubertad. Exactamente, o sea, ¿qué sería para que nos quede a nosotros? En el prepuber, electroeco, postpuber, electroeco. Y el resto nos manejamos acorde a los síntomas. Exacto. Ojo, lo del Excelente. electro tampoco está, la mayoría ya lo sugieren, lo del eco es personal mío. Yo, Sí. por el simple hecho de las fatigas y las anomalías coronarias, que no son, sí, son muy infrecuentes, pero dentro de las causas de muerte súbita están en algunas series, en las primeras 3. Sí. Sí, fantástico. Bueno, vamos a tomar entonces lo tuyo. Belén. Y para Mónica, una preguntita. ¿Cuál es, para los chicos que nos llegan a nosotros con el diagnóstico de Wolff Parkinson White, cuál es la edad recomendada para enviarlo al electrofisiólogo para hacer la ablación? Bueno, gracias por tu pregunta. Las guías de manejo dicen que nosotros podemos hacer una ablación a partir de los 16 kilos o 4 años. Es diferente porque sabemos que los pacientes son distintos, ¿no? Pero... Es independientemente si han tenido síntomas o no, ¿no es cierto? No, bueno, después las O indicaciones de solamente con síntomas la ablación. No, la ablación es con síntomas o preexcitación ventricular permanente.
¿sí? O sea que se ve todo el tiempo el patrón de preexcitación. Lo que pasa es que, bueno, a esa edad, a los 4 años, es muy difícil de evaluar. Nosotros no le hacemos una ergometría, le hacemos un holter y lo dejamos hacer actividad. Y ahí lo que tendríamos que ver es que la conducción sea de manera permanente por la vía accesoria. Indicaciones de estudio o de estratificación de riesgo de muerte súbita, que es otra cosa también cultural, porque en Estados Unidos uno lo estudia al paciente y si la vía es de bajo riesgo de muerte súbita, no se interviene, se va y se habla con los padres. Acá es como, bueno, el paciente llegó y se va a hacer eso, si obviamente no es de riesgo en una ubicación que puede estar cerca del sistema de conducción, no se pueda bloquear. Creo que es muy importante que vaya al cardiólogo infantil, cualquier paciente que tenga Wolff Parkinson White, y que el cardiólogo infantil sea quien contacte al electrofisiólogo. ¿Sí? Excelente, listo. Muchísimas gracias a las dos. A vos. Belén. Bueno, me encantó la presentación, Sol y Moni. Yo les quería hacer un comentario con respecto a los criterios del 2017 del electrocardiograma de adaptación fisiológica en el deportista. Pienso, para los que hacemos cardiología infantil, siempre tener en cuenta el tipo de ejercicio, digamos, no es lo mismo una bradicardia en un niño con una actividad física moderada e intensa al que está practicando hace 2 meses. Digo, siempre tener en cuenta que esos criterios se den en función de un niño que hace qué tipo de práctica deportiva. Y también para los pediatras pensaba en no olvidarnos del síndrome de Marfan, porque me llegan un montón de pacientes a la consulta con fenotipo, con pectum, excavatum, con toda la hiperlaxitud, escoliosis, y llegan con 13, 15 años y nunca se le ha hecho una evaluación cardiológica y es una de las causas también de muerte súbita. Quería aportar un poco, en cuanto decía Sol, que sean espacios seguros de reanimación y que la gente sepa de reanimación cardiopulmonar y que haya un desfibrilador. Eso es lo que faltaría acá, ¿no? Claramente en Argentina, pero también cómo actuar ante esos casos, ¿viste? Porque puede haber un DEA. El tema es los mecanismos y los pasos. Me parece que también estaría bueno que en escuelas, clubes, estén entrenados el proseguir, ¿no? Cómo seguir. Me encantó la charla, la verdad que gracias. Sí, igual el DEA, es verdad, tienen que estar entrenados, pero es muy fácil, te dice Es fácil. todo lo que tenés que hacer. Es sencillo, pero bueno, nunca nadie lo usó. Miren a Juan Izquierdos, 27 de agosto 2024, San Pablo, Nacional de Montevideo, muere en la cancha, lo empiezan a reanimar 10 minutos después. Claro, bueno. Ambulancia en la cancha, lo miraron 5 minutos, murió por causa neurológica después en el Albert Einstein, pero Bueno, igual pasó en el partido de rugby en el Estadio Único La Plata, donde el DEA estaba bajo llave. Es que suelen estar bajo llave o en el otro, allá lejos, o empiezan, ¿dónde está el DEA? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se preguntan todo. Nadie sabe. Laurita quiere hacer alguna pregunta o alguna. Hola, buenas noches. Primero, muchísimas gracias a las chicas por la presentación, excelente y aparte súper provechoso. Yo quería hacer una pregunta en relación a la miocarditis, porque tenemos acá los pediatras, tenemos los cardiólogos pediatras, y aprovechamos también a la deportóloga. Un protocolo en el seguimiento, ¿cómo lo seguirían? Sabiendo que obviamente van a tener una restricción al deporte al comienzo, y cuándo le darían el ok para empezar a hacer actividad física nuevamente. Mira, ¿hablo yo, Moni? Sí, Yo sigo, dale, vos arranca. Las miocarditis en realidad está reprotocolizado, está bien claro cómo seguir. Es a los 3 meses porque no hay signos de inflamación. La inflamación saben que es proarritmogénica, pero está publicado en todos lados y está perfectamente protocolizado. ¿Sí? Sí, yo sé, pero me refiero que acá hay muchos cardiólogos, muchos pediatras que no son cardiólogos y que los vemos conjuntos en esto de... No, ya sé. Por supuesto, de entrada, la famosa frase, cuando tiene fiebre no puede hacer actividad física, obviamente aparte de la temperatura, del control, de la regulación de la temperatura,
es por el riesgo de miocarditis, ¿sí? De inflamación hiperritmogénica. Y mínimo es 3 a 6 meses, ¿tá? Va a depender después, bueno, de los controles, si tienen parámetros inflamatorios y la resonancia, que no haya signos de actividad de inflamación, pero mínimo es entre 3 y 6 meses dependiendo del paciente. Sí, te completo con un comentario respecto a la parte eléctrica. Hay pacientes que pueden hacer miocarditis y solamente afectar el sistema de conducción o hacer arritmias sin hacer deterioro de la función o dilatación. Creo que eso es muy importante, a veces está infravalorado, entonces es importante hacer un monitoreo del ritmo cardíaco, inclusive a posteriori después del episodio agudo. Y después otro comentario sobre lo que comentaba Belén de los pacientes con síndrome de Marfan, que yo hoy lo mencioné un poco. Ahora hay otras causas arritmogénicas que están descritas para aquellos pacientes que tienen sobre todo aortopatía por síndrome de Marfan y que no están relacionadas a la disección aórtica, que tendrían que ver con arritmias, ¿sí? Y también dentro de los pacientes con síndrome de Marfan hay algunos que se están entrando en el grupo de lo que es la disyunción de la válvula mitral, ¿sí? Que esos pacientes también pueden hacer arritmias ventriculares letales, así que no solo ver la malformación estructural, sino saber que estos pacientes también tienen riesgo de muerte súbita por otras cuestiones que no son estructurales. La doctora Flores ahí quiere levantó la mano. María. Yo ya lo levanté. No, Belén. No. Flores, Belén. Vicky, María Alejandrina ordena Flores. vos el chat Hay dos preguntas más, porque ya estamos en tiempo, pero una es de la Coti Somoza, la doctora Somoza es cardióloga pediatra también del sanatorio, y ella pregunta cuánto es el peso límite que se pone de fuerza a los pacientes pediátricos según la edad, y si se ven lesiones cardíacas relacionadas al levantamiento de pesas o bueno. A ver, no hay un peso mínimo. Para hablar de actividad, para hablar de fuerza, en la etapa prepuberal se habla de fuerza-resistencia, no es fuerza máxima. ¿Qué significa? Cuando uno habla de intensidad, no es a qué peso llega, sino cuántas veces puede levantar ese mismo peso, ¿sí? Son las cantidades de repeticiones a un mismo peso. Imagínense que a los 13 años empiezan las competencias de halterofilia, ¿sí? De levantamiento. Entonces, primero, cuando hablamos de fuerza, hablamos de, tienen que ser lugares seguros, lugares donde estén guiados, tienen que arrancar primero viendo que hacen bien la técnica e ir progresando. No es que hay un peso mínimo. Sí, en la etapa prepuberal, explicarles a los chicos que no hay testosterona, no van a sacar músculo, sino que se va mejorando las interconexiones neuromusculares y va mejorando con esta fuerza-resistencia, ¿sí? Cantidad de veces que puede levantar un peso. ¿Se entiende la diferencia? Y eso es lo que habla de intensidad. La intensidad máxima es el máximo peso que yo puedo levantar una sola vez. Para mí puede ser uno, para ustedes puede ser otro, y para los chicos entre ellos, pues, obviamente es diferente, ¿sí? Bien. El doctor Paolazo también está levantando la mano, no sé si... Juji. Buenas noches, bueno, muy lindas las presentaciones. Yo lo puse en el chat, pero un poco la pregunta es, ¿en qué circunstancias usan los test genéticos? Hoy están disponibles, si bien son caros. Creo que cualquier persona cuando le hablan de eso ante una situación que puede llegar a aclarar el panorama ante un hijo, probablemente esté dispuesto a hacer la inversión. ¿En qué situaciones utilizan el test genético? ¿En qué circunstancias? Y si lo están usando actualmente o no. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, si bien están disponibles, creo que es muy importante lo que vos preguntás porque hay que saber a quién y qué pedir. Obviamente que siempre lo que uno trata de hacer es pedírselo a la persona que tuvo el síntoma, ¿sí? O sea, hoy por hoy podemos hacer autopsia molecular y se puede guardar, digamos, en un tubo de sangre de química de DTA para hacer el test genético. Algunos laboratorios aceptan muestras de saliva, pero también con sangre de la persona fallecida se puede hacer esto y se conserva en una heladera
digamos, no necesita mayor tecnología que esa para poder enviarse. Entonces siempre la idea para tener mayor rédito diagnóstico de algo que todavía no es muy accesible es hacérselo al sintomático, ¿no? Y de ahí estudiar y ver a quién de la familia, ¿no? De acuerdo a lo que encontremos, vale la pena extender. Pero siempre uno lo hace en el caso índice o en quien tiene el síntoma, y es muy importante hoy por hoy, si bien los tenemos más a la mano, no pedir exoma, sino tener una sospecha diagnóstica y pedir digamos, un panel que sea apuntando a canalopatías y miocardiopatías. Eso es lo más importante, más que pedir el exoma completo, que hoy por hoy los laboratorios que están mandando muestras a Brasil o a Estados Unidos o Europa y toman la muestra acá en Argentina, están ofreciendo más eso, y a veces se nos puede pasar algún gen, entonces lo más importante es pedir un panel completo para miocardiopatías y canalopatías ante la sospecha de esto. Y también saber que, por ejemplo, si sospechamos Brugada, quizá no sea lo más útil pedir un test genético, ¿sí? Pero si tenemos una sospecha de QT largo o miocardiopatía, creo que sí es muy importante, porque eso sí nos puede ayudar a pronóstico para el paciente y la familia. Ahí la doctora Flores volvió a levantar la mano, no sé si. No sé si... Hay una doctora María Alejandra Flores que Sí. pregunta sobre la ergometría, que eso por ahí no hablamos mucho, pero estaría bueno aclarar qué rol tendría la ergometría o si tiene importancia en alguna etapa, como hablaste, Sol. Moni también, no sé, por el tema electrofisiológico. En la arritmia. Moni está más influenciada por su especialidad. Sí. No hay indicaciones para enfermedad coronaria, para pesquisa de enfermedad coronaria. Por supuesto va a haber... pero aparte de que todos hemos pasado por una, a mí me pasó, de que haber visto una y empezar a pedirle ergometría a todos a los 14 años, una chica que jugaba al hockey, pero es muy baja la incidencia. No le indico, de hecho la UAR, que es de las federaciones para mí dentro de las más prolijas de las cosas que piden, cuando piden en M15 la ergometría, yo no la pido, y lo aceptan igual porque no tiene indicación. Por supuesto, hablando, historia negativa, examen físico negativo, electrocardiograma normal, ecocardiograma normal, ¿está? Después hay indicaciones precisas. O a no ser que no se cuente con consumo, sea un deportista, y uno quiera ir comparando y viendo la clase funcional. Eso es otra cuestión. Claro, pero para no para... de enfermedad, son muy pocas, ¿verdad? Puente muscular, es verdad, el TB Colinet. Bueno, no sé, Moni, si querés hablar más, vos estás más influenciada por tu especialidad, pero no tiene indicación para screening. Sol, hay un trabajo hecho por los americanos donde compararon el rédito de cada estudio involucrando los estudios de imágenes, electro simple, la historia clínica y dentro de ello la ergometría. Y la verdad que el que menos rédito produjo fue la ergometría. O sea que... Para menores de 35, mayores de 35, para ustedes sí. Sí, altamente saludable que hayan dicho esto. Me parece que el mensaje es ese. E incluso sabemos, todos tenemos en claro cuáles son los electros que realmente son patológicos o aquellos que son benignos y cosas. El problema es quién lee el electro, y eso también lo dejó bien claro Mónica, ¿no? No puede leer cualquier el electro y evaluar el riesgo en base a, si no es o un cardiólogo o un electrofisiólogo, sobre todo cuando hay electros complicados. Pero que eso no los deje afuera de la actividad física. No, obviamente. Fundamental. Creo que me parece que es lo más importante hoy en día. Durante muchos años estuvo lisiando... La mayoría de la población. Claro, exactamente. Durante muchos años estuvo lisiando gente o proveyendo deporte en vano a gente que podía hacer tranquilamente y no tenía ningún riesgo. Pero a nosotros en el hospital nos sigue pasando hoy. No, conseguí el turno ahora, junio. Digo, ay, me quiero morir, ni en el colegio lo dejan moverse. Y un mensaje es que me gustaría, cualquiera de las dos, saber, porque a veces recibimos una pandemia de derivación de pacientes pequeños o chicos, adolescentes con síncope. ¿Cuáles ustedes categorizarían como síncope de alto riesgo? ¿O qué tips le darían para
el pediatra, decirle, bueno, este es un síncope de alto riesgo y este es uno que puede esperar la consulta con el cardiólogo. ¿Querés, Moni, vos? Si querés empezar y yo completo. Bueno, a ver, es el que no es vasovagal, es lo más fácil, el que no tiene pródromos, el que las características típicas que uno le pregunta, visión borrosa, dolor de panza, náuseas, qué está haciendo en el momento, por supuesto, no intraesfuerzo, ¿sí? Me parece que el vasovagal típico ya es más fácil de diferenciar, el que tal vez a veces derivan como parte del ejercicio y dicen el posesfuerzo, entonces ese es el que es más difícil de categorizar, que en realidad no es de los de bandera roja, como decimos, sino es un vasovagal. Pero son estos signos clínicos, el que avisa, ¿sí? ¿Tuviste tiempo de sentarte, no te golpeaste? Van a sentir palpitaciones, ver cómo son esas palpitaciones que sintieron, estas que sean de comienzo insidioso, nada, si potencian y se te cardizan hasta que no. ¿Qué más? Sí, bueno, yo creo que el síncope vasovagal, como dice Sol, en pediatría es muy frecuente, y el diagnóstico es clínico, me parece que esto es lo más importante, ¿no? Porque a veces nos vienen con pedidos de TIL test, ¿no? Niños, adolescentes y demás, no tiene indicación en pediatría, el diagnóstico es clínico, pero sin duda que el electro forma parte de una herramienta diagnóstica para separar por ahí, porque hay pacientes con síndrome de ajuste largo y como con otras condiciones también eléctricas, y puede ser quizás una oportunidad perdida de hacer un diagnóstico de otra condición. Y de alto riesgo, obviamente uno le dice cualquier cosa que ponga en peligro la vida del paciente o de otros, ¿no? Un niño no conduce un automóvil, pero se puede caer y golpear la cabeza, aunque tenga un síncope vasovagal y no tenga ninguna otra condición, y termina siendo de alto riesgo, y ahí, bueno, entran quizás algunas medidas que podemos llegar a tomar, o medicación o alguna intervención, que es rara que la tengamos que hacer en pediatría, pero hay pacientes que sí hacen asistolias prolongadas y demás, y tenemos que tomar alguna conducta quizás más activa. Yo creo que es muy importante que el pediatra lo identifique y que siempre lo derive al cardiólogo, por más de que parezca que es una condición benigna, me parece que amerita que el cardiólogo infantil vea el síncope vasovagal. Sí, el 80% del diagnóstico del síncope surge de un buen interrogatorio. Claro. Totalmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que ya se nos fueron 15. más de una hora. Bueno. Está el Fabio Miguel ahí levantó la mano. Fabio, a ver si quiere hacerle alguna pregunta. Hola. Sí, buenas noches. Gracias Miguel y Fer. Simplemente comentar lo del registro Ramsat, ¿no? Que está incluido este año la FAC para registro de muerte súbita, que todo el mundo lo sepa, porque cualquier persona que tenga data puede subirlo a partir del link que está incluido en la página de la FAC. La pregunta era si sabían básicamente de esta cantidad de muertes súbitas que hubo hace muy poco tiempo de chicos adolescentes acá en Córdoba, porque la FAC en este contexto tuvo que sacar un comunicado porque había mucha información como que la causa de la muerte súbita en adolescente había sido la vacunación por COVID. En ese contexto se sacó comunicado de que no había ninguna evidencia de que eso pudiera ser factible, por lo menos hasta ahora, pero la pregunta era si alguien sabe de estas 5 o 6 muertes que hubo en prácticamente una semana, ¿cuáles eran las causas? Eso era. Gracias. La pregunta es a nosotras, yo le pregunté a Vicky. Yo tuve oportunidad de ver algunos casos, por ejemplo, hoy viene el hospital de niños con uno de los pacientes que la autopsia le dio negativa, otro paciente tenía una dilatación de aorta, que también tuve oportunidad de ver en el sanatorio de Allende del hermano, que la mamá me contaba. Y después había otro que tenía una cardiopatía preexistente, pero no dijeron cuál, y una CB también fue otro que tenía un tumor cerebral o algo así. Los demás, mucha más información no hay, son de cosas que uno se entera. Acá la provincia de Córdoba ha comunicado una toma de posición respecto a esto, a la evaluación de los competitivos y precompetitivos.
que básicamente dice lo que todo lo dice, o sea, que fue una reunión entre la Sociedad de Cardiología, deportólogos, la FACSAC, y básicamente dice lo que en estas dos conferencias se dijeron y que lo discutido. O sea, me parece que lo más importante es que hayan tomado carta en el asunto y empiecen a preocuparse en esto, Sí. cómo a esto les faltaría una política de Estado en cuanto a los DEA y a una política legislativa acerca de que la obligatoriedad de saber reanimación en lugares donde se hace deporte, obviamente reanimación y equipo de fibrilación. Yo quería comentar algo que me Es parece... ley y se va, el off the record es que ya a partir del año que viene están bajando y están trabajando en Nación para regularlo. Eso es Claro. Ahí pone el doctor Vidal que es economía hipertrófica. Sí. Sí. Quería comentar la importancia de la adolescencia, porque ¿qué pasa? En estos chicos los seguimientos pediátricos no son tan frecuentes como hasta los 10, 12 años. Entonces, por ahí es el momento, el cambio puberal, el cambio hormonal, donde empieza a haber modificaciones fisiológicas relacionadas con los cambios hormonales. Ahí es donde a veces hay expresión fenotípica de lo que va a ser el inicio de la miocardiopatía u otros tipos de canalopatías también. Entonces, como el adolescente no olvidarlo, ¿vieron? Volverlo a la consulta, volver a priorizarlo en la consulta cardiológica.